Iniciamos, Filipenses. Ahora sí, después de 2 semanas que vimos la introducción acerca de Filipenses, habíamos aprendido primeramente habíamos aprendido en cuanto a cómo inició la iglesia, y la semana pasada vimos un poco acerca del tema principal y el propósito de Pablo para escribir Filipenses. Hoy vamos a ver versículo 1 al 8, si Dios lo permite, y vamos a iniciar precisamente con esto, saludos y situación. Y vamos a ver cada versículo, esperamos con cierto detalle. Iniciamos con el saludo, versículo 1 y 2, lo leímos ahorita. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros desde nuestro Señor Jesucristo. En los saludos, el apóstol Pablo en los primeros versículos hace mención de siervos, de santos, y luego ahora sí ya entra lo que son los saludos. Entonces, aquí vemos que algunos le llaman a esta primera parte salutación, un poquito más antiguo el término, que no solamente es saludos y ya, sino que ahí conllevaba cierto remitente y también el que enviaba la carta y los que recibían, como la situación en la que estaban, y por eso era más que saludos, era salutación. Pero aquí vemos entonces que eran siervos, que eran santos, y les da los saludos. Versículo 1, una vez más, lo leemos, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Hasta ahí. ¿Qué hace él en los saludos? En los saludos, ellos se identifican como siervos de Cristo Jesús. Y esta palabra siervos, de hecho aquí les puse el término en el que se escribió en el griego, se pronuncia doulos, que significa un esclavo. Para nosotros, cuando se traduce en la Biblia, aquí a nuestro término, a nuestros años, ya no se usa el término esclavo porque pues había muchas cosas malas en la esclavitud, ¿no? Había mucho tráfico de personas y las personas vivían de una forma muy mal, los esclavos, y los amos también eran muy malos con los esclavos. Entonces, los traductores decidieron ya no usar ese término de esclavos, pero los estudiosos dicen que los esclavos en ese tiempo, incluso algunos esclavos, vivían mejor que los libres, porque los esclavos, algunos de ellos, estaban viviendo en las casas de sus amos que eran muy ricos. Entonces los amos los trataban bien. Y había personas que eran libres, pero que eran muy pobres. No tenían un amo tal cual, eran libres, pero vivían peor que un esclavo. La diferencia era que el esclavo pues le pertenecía a las personas, ¿no? Y a veces era algo difícil también, no todo era muy bien. Pero había ciertos esclavos que decidían ser esclavos por su propia voluntad. Y de hecho ahí en Éxodo capítulo 21 se ve la ley que había de que tenían que liberarlos, y había ciertos esclavos que decían: no, yo no quiero ser libre, prefiero seguir siendo tu esclavo. Y a eso se les ponía un pendiente aquí, no se les perforaba la oreja. Y se les reconocía como esclavos por voluntad propia. Y a eso es a lo que Pablo se refiere. Nosotros somos siervos de Jesucristo, somos sus esclavos, y nos reconocemos, Pablo y Timoteo, como siervos, como unos esclavos de Cristo Jesús. Ahora, recordemos que Timoteo, este hombre también había sido parte del inicio de la iglesia, porque Hechos 16, lo vimos hace 2 semanas, Pablo ya está iniciando su segundo viaje misionero, llega a Listra, ve a Timoteo y lo invita, y más adelante Lucas se les une y llegan entonces a Filipos. Y vemos ahí lo que sucedió, que ya les enseñé. Cuando ellos salen de Filipos, sale Pablo, Silas, Timoteo, y probablemente Lucas se quedó, porque él habla y dice: ellos salieron. Entonces Lucas se quedó ahí, y ya después se encuentra con Pablo en el capítulo 20. Entonces, Pablo y Timoteo, quienes iniciaron la iglesia, les mandan saludos y se reconocen como siervos. Y aquí hay varios pasajes que me gustaría que tomaran nota, porque no los vamos a ver todos, pero la mayoría de ellos se identifican como siervos de Jesucristo. Miren, vamos a ver, por ejemplo, estamos en Filipenses. Vamos a ver Romanos
1:1, porque hay dos versículos. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Se identifica una vez más él como un siervo de Cristo Jesús. Y vemos también alguien que lea Romanos 6 del 16 al 18, por favor. Romanos 6 del 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice que éramos esclavos del pecado, pero luego dice, vinieron a ser siervos de la justicia. Y aquí nosotros en el español vemos que usa dos palabras diferentes para no hacer tan fuerte el énfasis en la esclavitud, porque nosotros lo concebimos diferente, pero cuando Pablo escribió decía, eran esclavos del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Pero no el esclavo, una vez más, no el esclavo en el mal sentido, sino el esclavo que decide entregar su vida para la justicia en este caso. Y vemos aquí 1 Corintios 7:22 que también nos dice, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo es libre, el que fue llamado siendo libre ahora es esclavo o siervo de Cristo. Tito también, Tito 1:1, Pablo una vez más se identifica como esclavo. Santiago 1:1, Santiago siervo de Jesucristo, dice ahí. Y 2 de Pedro 1:1 también Pedro se identifica como un siervo de Jesucristo. Entonces, así se identifica. Y la pregunta es que también nosotros deberíamos de identificarnos como siervos de Jesucristo, como personas que entregamos nuestra vida a Él, como sus esclavos, en el buen sentido de la palabra, aunque no lo creamos nosotros, ¿no? Pero sí existe un buen sentido de la palabra esclavitud. Santos, vean cómo dice Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, siervos de Jesucristo. ¿A quién le escribe la carta? Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Le escribe a todos los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿O qué significa la palabra santo? Santo es algo que está dedicado a Dios o apartado por Dios y para Dios. Eso es santo. Alguien que está apartado para Dios. Nosotros pensamos igual. Ese es el asunto con las palabras. Cuando pensamos en santo, ¿en qué pensamos? Pues pensamos en algunos que han sido beatificados, ¿verdad? Que San Antonio, San Martín y todos ellos. San Ubaldo también existe, búsquenlo ahí. Sí, sí existe. 16 de mayo, por eso me pusieron Ubaldo. Había un problema con mi familia, mi papá me quería poner un nombre muy mexicano y mi mamá pues un poquito más allá americano, no más así Michael o algo así. Y mi papá no quería. Y dijeron, bueno, pues vamos a ponerle que viene ahí en el almanaque, Ubaldo. Pues ni uno ni otro, ¿no? No sé ni de dónde viene. Pero sí existe San Ubaldo y no soy yo. Ahora, santos en la Biblia no se refiere a los que han sido beatificados y que lo que entendemos como mexicanos, sino más bien santo es alguien que ha sido separado por Dios para sí mismo. Como cuando Dios dice, tú eres para mí. Eso es alguien santo. Entonces, ¿por qué somos santos? Porque Dios es santo. Aunque no vivamos como santos, sí somos santos. Ese es el asunto. Debemos de vivir como santos. Pero aquí Pablo le dice a los Filipos, a los filipenses, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Vamos a ver ese pasaje, Hechos 9, 13 y 22. Alguien que lea el versículo 13 y 22. En Jerusalén. Vean, cuando Pablo se convierte, aquí lo que dice Ananías es, Señor, yo he escuchado de todos los males que este Saulo ha hecho en contra de todos los santos. Es decir, de todos los hijos de Dios, de todos los creyentes en Dios. A eso se refiere la palabra santo, de todos los que son tuyos, Señor. Y versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos y viendo
Muy bien. Llegó también a los santos que habitaban en Lida, es decir, fue también a esa región y había también personas que creían en el Señor. Efesios 1:1 también. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. También Pablo le habla a los santos. Entonces, ¿quiénes son los santos en la Biblia? Todos aquellos que han creído en Cristo Jesús y que Dios los ha apartado para Él. O Dios nos ha apartado para Él, por lo tanto, somos santos. Todos los creyentes son santos. No porque sean justos por sí mismos, sino porque lo son, dice ahí, a todos los santos en Cristo Jesús. No dice a todos los santos por sí mismo, no, porque nadie puede ser santo por sí mismo, sino a los santos. ¿Por qué somos santos? Porque estamos en Cristo. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos también justificados por medio de Cristo Jesús. Somos santificados por Cristo Jesús. Por eso la invitación siempre a las personas es: ven a Cristo Jesús, entrega tu vida a Cristo, recibe a Cristo como Salvador y pertenece al Señor Jesucristo. Sabemos que Dios está trabajando en sus corazones y que el Espíritu Santo les convencerá, pero también es nuestro deber hacerles esa invitación de que crean en el Señor Jesucristo como su Salvador. Santos en Cristo Jesús. Y luego están los saludos. Ahora sí ya entra lo que son los saludos. ¿Qué es lo que desea Pablo y Timoteo a ellos? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Desean gracia y paz, es decir, un don de Dios que es la gracia de Dios, y desean la bendición de Dios sobre sus vidas también. Todos los creyentes somos llamados a disfrutar de la gracia de Dios y a tener paz de Dios en nuestros corazones. Y la gracia, ¿por medio de quién se manifiesta? Por medio de la misma persona que nos hace santos, por medio de Cristo Jesús. Y aquí Pablo dice: gracia y paz a vosotros. Efesios 4:6-7, solamente para recordar esto, dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Ah, sí. Efesios 4:6-7. Y es Filipenses, ¿verdad? Gracias, me equivoqué aquí. Por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice versículo 7, aquí es Filipenses, ¿sí? Me equivoqué. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, somos llamados a disfrutar de la paz de Dios. En Colosenses 3:12 dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. Es decir, somos llamados a disfrutar de la paz de Dios. La paz con Dios y la paz de Dios. Hace rato citamos Romanos 5:1. Tenemos paz con Dios. Y aquí dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. Y ese es el deseo que deberíamos de tener para los demás, que la gracia de Dios abunde en sus vidas y que la paz de Dios también sea evidente en sus corazones. La gracia y la paz. Eso veíamos en cuanto a los saludos. Ahora pensemos un poquito en cuanto a cómo estaba la iglesia. Y son cosas buenas, porque no sé si recuerden cuando aprendimos de las iglesias de Apocalipsis 2 y 3, que casi todas tenían muchas cosas a las que Jesucristo les reprochaba, pero aquí vemos que a los filipenses no, aunque sí había sus situaciones, pero eso lo veremos después. ¿Qué situación estaban? Bueno, ellos estaban en crecimiento, en comunión, en conservación y disfrutando de la comisión de Dios. Vamos a ver cada una de ellas. Todas empiezan con C, para que su cerebro las retenga. Empiezan con C: crecimiento, comunión, conservación y comisión. Versículo 1, regresamos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y le dice a todos, es decir, que no eran pocos, sino que eran varios. Y aquí vemos, dice la Biblia,
que están en Filipos, ¿con quién estaban los santos? ¿O a quiénes más? Con los obispos y diáconos. Es decir, todos los santos, incluyendo a los obispos y diáconos. Los obispos y diáconos son parte de la iglesia, no son superiores ni nada de eso, sino que son parte de los santos. Pero también, por eso mismo, también a ellos les escribe, porque todos tienen que escuchar la palabra de Dios. No solamente los creyentes, sino incluso los obispos y diáconos. Crecimiento. Habían pasado más o menos 10 años. Algunos dicen que eran 12 años, 10, 12 años. Y había ya obispos y diáconos. No dice con el pastor y el diácono. Dice con los obispos y diáconos. Es decir, había varios. Los obispos, y esta palabra episcopos, de hecho, hay algunas iglesias que son la iglesia episcopal, ponen mucho énfasis en este sentido, y algunas cosas por ahí. Pero bueno, ¿a qué se refiere con un episcopo? Un episcopo es un supervisor, un obispo es un supervisor. Son los pastores o ancianos. Y si pudiéramos estudiar la palabra obispos, vemos que se intercambia con el obispo pastorea, el obispo es el anciano, el obispo es el supervisor. ¿Por qué? Porque es hablando de diferentes funciones, diferentes títulos. Y también diáconos. ¿Qué son los diáconos? Servidores y ayudantes. Son los que apoyan al servicio de la iglesia. Se ha entendido que los obispos o los supervisores, pastores, ancianos, como quieran llamarle, son los encargados de la vida espiritual de la iglesia. Y los diáconos son los encargados del funcionamiento mecánico, por decirlo de cierta forma, ¿no? El servicio en cuanto a lo físico hasta cierto punto. Y eso lo vemos allá en Hechos capítulo 7, cuando empezó ese ministerio del diaconado. Había crecimiento en número, de tal manera que eran necesarios varios pastores y diáconos. Y también había crecimiento espiritual, o sea, no nada más en número, porque los pastores y diáconos en ese tiempo eran bien calificados. Deberían de cumplir los requisitos que vemos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Solamente vamos a darle una leída a 1 Timoteo 3. Solamente que yo tengo otra versión y... ¿Tienes? Pásame internet. 1 Timoteo 3. Miren lo que dice, vamos a ir viendo. De hecho empieza en el versículo 1. Nos dice cómo deberían de ser los obispos, del 1 al 7. Permítame, tengo aquí un detalle con 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora, eso no significa que no va a pecar, sino significa que no haya una acusación contra su vida que sea verdadera. O sea, alguien puede decir muchas cosas de los líderes, pero irreprensible es que no sea verdadero o que sea calumniado. Ahora, marido de una sola mujer, así debería ser el liderazgo, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un recién convertido, neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ese es el requisito que deberían de tener. Y de hecho en
plan de trabajo que tenemos, ese es el discipulado 3. Solo hay 2 hermanas que están en el discipulado 2. Entonces, esto sigue en el discipulado 3. Y a los que se han quedado por ahí en el camino, pues arránquense de nuevo, ¿no? Ya vamos a ver entonces lo que serían las cualidades de un siervo y una mujer de Dios. Había crecimiento espiritual. No era como que, pues, ¿a quién ponemos como pastor o como líder? No, pues, ¿quién quiere? Pues yo quiero. Bueno, vives así como tienes una vida inmoral y muchos problemas y tienes problemas de carácter y problemas con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos. Pero bueno, nadie más quiere, pues órale, ponte tú. No, no es así. Ellos sí ponían las cosas muy en serio. Lamentablemente a veces no nos vamos por ese sentido, ¿no? Y preferimos que las cosas funcionen a hacerlo a la manera de Dios. Entonces en la iglesia había crecimiento numérico y crecimiento espiritual. Versículo 3 al 5. Dice, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Aquí dice, rogando con gozo por ustedes. Sí, porque cuando estaba estudiando esto dije, sí, cierto, no lo había visto desde este punto de vista. Hay creyentes que cuando uno ora por ellos nos da gozo, ¿verdad? Y hay creyentes que oramos con tristeza, pues. No que nos dé disgusto orar, sino que es más la tristeza, como que oramos por ayuda a esta persona que está mal, que no le quiere echar ganas. Y Pablo no, yo oro con gozo por ustedes. Entonces, ¿qué damos nosotros a los demás? ¿Una acción de gracias o un pesar? Ok, en la situación, comunión. Aquí resalté la palabra, por vuestra comunión en el Evangelio. Los creyentes habían vivido juntos en el camino de Dios desde el primer día hasta ahora, dice el apóstol Pablo. No se habían vuelto al mundo, permanecían en la comunión, permanecían en el compañerismo, compartían el amor, la fe, la oración, la ayuda y las luchas espirituales. Esta palabra comunión viene igual de una palabra griega y en algunas, se los digo porque a veces nos encontramos con ciertas palabritas que vienen del griego, pero a veces no sabemos su significado, ¿no? Por ejemplo, Derek, ¿dónde está Derek? Ah, salió. Viene del griego también y me di cuenta porque aquí nuestros hermanos acá vecinos tienen una escuela, bueno, un estudio bíblico que se llama Derek. Y sí, viene del griego. Koinonía viene del griego, doulos, lo que vimos ahorita, viene del griego y cada uno tiene su significado. Bueno, koinonía es una relación cercana de confraternidad, participar de lo que tenemos en común. Les he comentado en algunas ocasiones que deberíamos de buscar crecer más en la comunión y para eso necesitamos ser intencionales. O sea, no es como que se da así mágicamente, es algo que deberíamos de trabajar intencionalmente en conocernos más unos a otros, conocer las luchas que tenemos, las pruebas y crecer en la confianza, porque a veces sucede que las personas dicen, no, de contarle mi problema a una persona de la iglesia, a contarle mi problema a mi amigo del trabajo, mejor a mi amigo del trabajo. Porque yo sé que si lo digo en la iglesia, ya después todos van a saber y van a saber de más. Prefieren entonces no tener esa comunión que deberíamos de tener, pero todos debemos de trabajar en eso. Y la comunión cristiana o la koinonía, la confraternidad, se da en estas cosas que compartimos, que tenemos en común. La gracia de Dios, somos salvados por la gracia de Dios y eso debería de unirnos. La fe, creemos en el mismo Dios, creemos en la palabra de Dios y creemos en las enseñanzas bíblicas. Debería de unirnos esto. Debería de unirnos los motivos de oración, los motivos de gratitud. Debería de unirnos el amor a Dios y la misión. Aquí les voy a poner un ejemplo que me acordé también cuando estaba estudiando esto en cuanto al amor. Hay cosas, bueno, hay relaciones que se unen porque aman lo mismo. Por ejemplo, los que les van a un partido, ¿no? A un mismo equipo de fútbol, pues que los dos le van a la América, que es muy común aquí en esta iglesia. Que le van a la América, bueno, pues ya tienen cierta confraternidad, que uno que le va al Tigres, no, yo con ellos no me junto. Al Tigres, no al León, ¿eh? No, es que me regalaron un llavero de león, pero no es lo mismo.
Ok, entonces les une esta misma pasión, la pasión futbolera, como dice. Pero yo recuerdo que tengo un amigo que de hecho ahorita, antes de empezar la reunión, me mandó un mensaje: oye, ayúdame con esto. A mí me gusta corregir textos, ¿verdad? Y yo creo que ella se dio cuenta, a veces me manda un texto y me dice, ¿qué debo de cambiarle ahí? ¿Una coma, un punto o algo? Y ya, se lo mandé. Pero nuestra relación inició porque, hablando de eso, de la coinonía, solamente un ejemplo. Yo una vez fui a una librería a otro pueblo cerca de Saltillo, pero valía la pena porque estaba más barato los libros, había más libros que en Saltillo. Fui a la librería, estaba como 1 hora y media la librería, y ahí había un instituto bíblico. Entonces, al salir yo del pueblo, me lo encontré, yo ni lo conocía, me lo encontré y ya, creo que lo habíamos visto una vez, pero no lo conocía mucho. ¿Y a dónde vas? No, pues que a Saltillo. Y me lo llevé a Saltillo. En el viaje nos dimos cuenta que los dos teníamos a nuestras novias bueno, dice Abby que no era mi novia todavía, ya lo era, pero no lo sabía. Bueno, los dos teníamos a nuestras futuras esposas, porque eso sí, estudiando en la misma escuela bíblica, que estaba como a 5 o 6 horas de camino. Y eso nos unió, o sea, los dos amamos el amor de lejos, a las mujeres que estaban fuera. Y eso nos unió y hasta la fecha, ya son varios años, no les digo cuántos porque ya luego voy a escucharme muy viejito. Pero hay cosas que deberían de unirnos, y a nosotros debería de unirnos el amor a Dios, la misión que tenemos de alcanzar a los perdidos. Versículo 6, dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo estaba la iglesia? Aparte de crecer, de estar en comunión, estaban conservándose de parte de Dios. Dios es el que hace la obra, Dios es el que los capacita y el que nos permite seguir adelante. Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesucristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, dice ahí, yo y el Padre, uno somos. Y estamos entonces unidos en Cristo Jesús. Y Dios es el que nos conserva. Nosotros no podemos cuidar nuestra salvación. Ustedes, los que están en el grupo, son testigos. No puedo cuidar ni mis llaves. ¿Qué voy a cuidar de mi salvación? Se me perdieron en Chedraui y todavía no las encuentran. Entonces, no podemos cuidar cosas. A veces se nos pierden. No sé, hay gente que hasta los niños se les pierden, ¿verdad? Yo creo que esa niña se me va a perder porque de repente anda muy... Entonces, Dios no hubiera pagado por nuestra salvación para dárnosla a cuidar a nosotros, sabiendo que no la podemos cuidar. Primera de Pedro 1:5. ¿Qué dice? Vamos a leer Primera de Pedro 1:5. Pásenle, por favor. Ahí. Si puede ayudarle, hermano Alfonso, ayudarle ya a su amigo Faustino. Gracias, igualmente. Primera de Pedro 1:5. Que somos guardados ¿por quién? Por el poder de Dios. Y esta iglesia lo pudo vivir bien. Pablo dice, ustedes, Dios les ha permanecido ser fiel hasta ahorita. Estando convencido de esto, que el que comenzó, perfeccionará la obra hasta el día de Jesucristo. Obviamente aquí no seremos completamente puros, ni sin pecado, ni nada de eso, pero seremos perfeccionados cuando el Señor Jesucristo regrese. Somos guardados por el poder de Dios. Siguiente. Pablo dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pongan atención a las palabras que marqué. Defensa, confirmación del Evangelio, participantes de la gracia. En otra versión, lo dice así. Él habla de que tenía gozo y dice, está bien que sienta estas cosas por todos ustedes,
porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, o sea, de la gracia, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. ¿Qué estaban haciendo los filipenses? Los filipenses, dice, compartían la palabra de Dios. Ellos estaban en la defensa y confirmación del Evangelio. Y dice, aquí le puse con negrita, y todos eran participantes con Pablo de la gracia. ¿Cómo podemos defender el Evangelio? Cuando habla de defender el Evangelio, sí se trata de dar argumentos de nuestra fe, pero principalmente habla de compartirle a otros del Evangelio. Habla del evangelismo a los demás. Los de Filipos habían compartido con otros de su fe. Por eso ellos habían crecido. No crecieron solamente porque sí, sino porque estaban compartiendo, estaban defendiendo la fe. Y también lo que estaban haciendo, dice, la confirmación del Evangelio. No se conformaban con el hecho de decir, ya viene la iglesia, ya creyó en Cristo, ya salvo, qué bueno. No, sino que buscaban que la gente fuera confirmada en la fe. Es decir, como usamos nosotros la frase, les discipulaban, les echaban raíces. Lo que hacen muchas iglesias, lo que hacemos a veces es, nos conformamos, ya vienen, ya asisten, ya, pero no les confirmamos, y es necesario confirmar a las personas. Y Pablo dice, ustedes los filipenses han luchado conmigo, han participado conmigo de la gracia al defender el Evangelio y al confirmar el Evangelio. Entonces, siguen adelante. ¿Cómo estaba Pablo? Estaba agradecido, versículos 3 al 5, estaba convencido, versículo 6, y estaba amando a la iglesia. Agradecido, vámonos rápido porque aquí estoy, ahora sí tengo cronómetro. Estaba agradecido. Se menciona el gozo y la gratitud juntos. Estaba agradecido, bueno, es que de hecho esto era al final, pero no lo puse. Estaba agradecido cuando recordaba a los filipenses. ¿Qué habían mostrado los filipenses con Pablo? Si regresamos un poquito a Hechos 16, bueno, en nuestra mente, y vemos el tema general de la carta, vemos que los filipenses eran generosos. ¿Qué hicieron con Pablo y su equipo? ¿Qué hizo Lidia con Pablo y su equipo? Vénganse, quédense en nuestra casa, y les obligó a quedarse, es decir, fueron generosos y les proveyeron, porque cuando se trata de hospedar, no solamente pues ahí está la cama y pues y ya, ¿verdad? No, hay que ser generosos también. Habla de hospitalidad, prácticamente lo mismo. Pero aquí en generosidad, recordemos, ¿por qué Pablo escribe la carta? Porque había recibido una ofrenda de los filipenses y Pablo estaba agradecido por su generosidad. Eso se ve en el capítulo 4, lo veremos. Los de Filipos tenían buena actitud. Ellos querían crecer. ¿Por qué decimos que buena actitud? Porque cuando toman preso a Pablo, ¿qué hace Pablo? Pues canta alabanzas a Dios y todo eso. Y cuando lo liberan, él no sale y dice, pues ahora ¿a dónde voy? Pues ya los que había ganado, pues ya se fueron, también se desanimaron. No, ellos estaban todavía ahí en la casa de Lidia y fueron con ellos y también le recibieron de nuevo. Tenían buena actitud, tenían fe, tenían servicio y tenían entrega a Dios. Y la pregunta, ¿somos agradecidos como Pablo o somos malagradecidos? Hace unos años estuvo muy de moda como un ejercicio que ponían. Tiene cierta razón, pero no toda razón. Que ponían una hoja blanca y le ponían un punto negro, ¿no? Y le preguntaban a la gente, ¿qué ves? Y pues todos decíamos, pues un punto blanco, ¿verdad? Pero decían, no, eso no, tú nada más estás viendo lo negativo. Debes de ver una hoja blanca con un punto negro. Dije un punto blanco, ¿verdad? Una hoja blanca con un punto negro. Bueno,
tiene cierta razón, que somos buenos para ver solamente los errores. Por eso ya en el capítulo 4 dice que deberíamos de pensar en lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable. Ser agradecidos, pero la pregunta también es, ¿nuestra vida produce gozo como la de los filipenses o produce tristeza y pesar? Pablo daba gracias a Dios porque los filipenses habían permanecido en la comunión en el Evangelio. Y aquí está la misma pregunta que les hice hace rato. Cuando alguien ora por nosotros, ¿lo has agradecido? Señor, gracias, porque la persona está siguiendo fiel el camino de Dios. O lo hace con gozo, o lo hace con tristeza. Entonces deberíamos de pensar en esto, ¿no? ¿Qué somos? ¿Somos motivo de dolor o motivo de gozo? Hay un himno que hace muchos años se decía, si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó. Pero no canto muy bien. No canto mal las rancheras, eso sí. La situación del apóstol. ¿Cómo estaba él? Aparte de agradecido, convencido de que Dios iba a terminar lo que empezó. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Génesis 28:15. Dios le dice a Jacob, no te dejaré hasta que no haya hecho contigo lo que te prometí. De manera que Dios cumple su propósito. Y esta convicción de que Dios iba a terminar la obra le daba gozo al apóstol Pablo. Y por último, Pablo estaba amando a la iglesia. La iglesia había acompañado a Pablo. Vean, vamos a ver versículos 7 y 8, porque estos no los puse aquí en la pantalla. Filipenses 1, 7 y 8. ¿Sí? Juntos. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es fácil decir, los amo en Cristo Jesús, pero es más serio decir, Dios me es testigo de que les amo. ¿Alguien puede decir eso aquí de la iglesia? O sea, podemos decir, sí, hermano, yo los amo a todos, pero que digan, Dios me es testigo. Deberíamos de decir eso, Dios me es testigo. Porque a veces tenemos que hacer, bueno, como líderes o como pastores, tenemos que hacer cosas que pues a algunos no les va a gustar o cortarle el camino a ciertas cosas o personas y pueden pensar, pues es que el pastor no nos quiere. Pues deberíamos de llegar a decir, Dios me es testigo de que no lo hago con saña sino lo hago por amor. Pero a veces que personas se aprovechan de la posición y sí hacen cosas con saña. Entonces, Dios es el que es testigo. Si lo hacemos con saña, con maldad, con celos, con ira, con lo que sea, o lo hacemos por amor. Y aquí el apóstol Pablo estaba amando a la iglesia porque había visto varias cosas en la iglesia. La iglesia los había acompañado a Pablo y a su equipo en las prisiones, físicamente en Filipos, moralmente y espiritualmente, aportando porque Pablo estaba en la cárcel y orando por él cuando estaba en la cárcel. La iglesia le había acompañado, como ya vimos, en la defensa del evangelio, en la confirmación del evangelio, y la iglesia era un apoyo moral, económico y espiritual para Pablo. Y él correspondía con esto. Dios me es testigo, dijo el apóstol Pablo. Hasta ahí terminamos todavía no la predicación, todavía no le pausas ahí. Terminamos esta parte, pero para nosotros, en cuanto a la aplicación, y aquí algunas preguntas que nos contéstense ustedes, pero realmente vamos a contestarnos personalmente, porque no se trata solamente de venir, escuchar, cantar, y si soy muy espiritual, doy dinero. No se trata de eso. Eso obviamente fue un sarcasmo, ¿verdad? Eso no es un símbolo de nada, pero a veces así pensamos.
no se trata de eso, sino se trata de venir, escuchar, cantar, entregar a Dios lo que hay que entregarle en nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro tesoro, lo que sea. Pero también venir a ser transformados. Entonces, para nosotros, ¿qué nos enseña esto? Una invitación. Vivamos como siervos de Jesucristo. Vivamos como esclavos de Jesucristo, esclavos voluntarios y consagrados. Dios sabe que nuestros deberes y Él conoce nuestras responsabilidades y todo, pero a veces las usamos como pretexto para ciertas cosas. Y pues eso es más que nada para que en las futuras decisiones pensemos, soy un siervo de Jesucristo. Todos. Siguiente. Somos santos. Vean, aquí no es una pregunta. Si somos hijos de Dios, si hemos creído en el Señor Jesucristo para salvación como evidencia, entonces somos santos, somos apartados para Dios. Si Él nos ha apartado, si Él ya nos sacó de este mundo para ser para Él mismo, la pregunta entonces es, ¿vivimos como santos o no? Cuando empecé a predicar Efesios, cuando hablamos de las riquezas que vemos en el capítulo 1, dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, Efesios 1. Les puse un ejemplo verdadero de una señora muy rica en Estados Unidos, de hecho ya no me acuerdo el nombre, pero era muy rica esa señora, muy rica, pero vivía en las calles, vivía como mendiga. Era una mujer que, de hecho, perdió su pierna por no querer pagar una operación, porque le salía más caro. Mejor se fue con otro que no le cobraba tan caro y perdió la pierna, pero le sobraba el dinero. No quería pagar una enfermera en su casa, ella quería y se deterioró. Vivía siempre con el mismo vestido y lo remendaba y lo remendaba y lo remendaba, pero tenía mucho dinero. ¿Y a qué voy con esto? Nosotros tenemos mucha riqueza, somos santos, pero vivimos a veces como si no lo fuéramos. Y no debe ser así. Siguiente. La única manera de ser santificado es en Cristo Jesús. Lo vimos ahorita, a todos los santos en Cristo. Y aquí una pregunta. ¿Ya le pertenecemos al Señor? Es decir, ¿ya hemos creído en el Evangelio para salvación? ¿Ya somos de Cristo o todavía no? Y obviamente, eso es un trabajo que se va a evidenciar con nuestra vida. Disfrutemos de la gracia y la paz de Dios por medio de Jesucristo. Esta es la cuarta. Porque a veces no disfrutamos de la gracia de Dios y cometemos un pecado y estamos ahí siempre. Y es que yo cometí ese, y es que ese pecado, y no nos deja avanzar. No, deberíamos de disfrutar de la gracia. Esto no significa que vamos entonces a vivir una vida libertina como quiera la gracia de Dios me cubre. No, el apóstol Pablo dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y luego preguntó, ¿viviremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero si por alguna razón cometimos un pecado, disfrutemos de la gracia de Dios y de la paz que Dios quiere darnos por medio de Cristo Jesús. Siguiente. ¿Cómo está la situación ahora aquí en nuestra iglesia? Eso ya fue más personal lo primero, por aquí. ¿Cómo está la situación en cuanto a la iglesia? ¿Somos motivo de gozo y gratitud o motivo de tristeza y de burla? Porque el mundo se burla de los cristianos. Pero lo curioso es que lo hace muchas veces con justa razón. Antes se burlaba porque se sentían ofendidos. Ay, esos cristianos se creen muy acá. ¿Por qué? Porque los cristianos vivían bien y la gente se burlaba, como repelendo esa, o no sé cómo se puede decir, aborreciendo esa buena vida de los cristianos. Pero ahora ya no se burlan así, ahora se burlan, míralo, es cristiano, míralo cómo anda, cómo vive, cómo habla, qué hace. Se burlan con justa razón. Pero debíamos de ser motivo de gozo y de gratitud. Siguiente, pregunta, ¿estamos creciendo en lo espiritual y como iglesia también? Lo que está sano crece. Ahora, el énfasis que yo no quiero poner como pastor es crecimiento, porque podemos caer en enfocarnos en el crecimiento numérico a cuestas o a costo de sacrificar muchas cosas.
pero sí deberíamos de estar creciendo. Lo que es sano crece. Planten una planta, valga la redundancia, y va a crecer si está sana. Si le entra plaga ya no crece. Si no tiene los nutrientes no crece. Pero si está sana va a crecer. ¿Cómo andamos en la comunión? Unos con otros. A veces, bueno, tenemos ya años y años y años viniendo y no nos sabemos los nombres de las personas que vienen. O los nombres de sus hijos. Y deberíamos de crecer en la comunión. Cómo vivimos, dónde vivimos y todo eso es bueno saber. ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Son bíblicas o no son bíblicas? Porque Pablo decía, estando convencido de esto, si Dios comenzó la obra, la perfeccionará. Pero a veces tenemos convicciones que no son bíblicas. O sea, porque hay personas que dicen, yo te gané para Cristo, yo te hablé, yo hice que oraras, y no es algo bíblico. Y tienen la convicción en sí mismo. ¿Cómo andamos en las convicciones? ¿Somos capaces de defender el Evangelio o no? Porque a veces ni siquiera sabemos cómo defender el Evangelio. Nos encontramos con alguien que tiene una mala enseñanza y, ay, Dios mío, ya me movió aquí todo el tapete, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová y algunas otras religiones, ¿no? Y no sabemos defender el Evangelio. Siguiente. ¿Tenemos la disposición de confirmar a otros en el Evangelio? Primero, tengo la disposición de ser confirmado y luego tengo la disposición de confirmar, de ayudar a otros. Yo lo he comentado y lo voy a comentar otra vez, como quiera, no he llegado a los 50 minutos, que es mi objetivo. Nuestro plan y nuestro objetivo, y se los dije desde el inicio a algunas personas, es llegar a ser una iglesia que se autorreproduce y que discipulamos. No yo discipulo, sino que entre ustedes toman la enseñanza y enseñan a otros, y ese otro enseña a otro, y ese otro enseña a otro. Deberíamos llegar a ese grado, de tener la disposición de confirmar, de no decir, ¿por qué yo? No, mejor que le enseñe a otro, mejor que le discipule a otro, no. Que tengamos esa disposición. Y por último, hasta como ya sabía que iban a estar cansados, se las puse todas juntas, ¿verdad? Oramos por otros con gozo. Somos motivo de gozo y de alegría para otros, eso ya lo hemos visto. Motivamos que los demás oren por nosotros con tristeza y pesar a causa de nuestros pecados. O sea, a veces que sí vivimos de plano mal y pues siempre están ahí orando por nosotros, pero no con gozo, sino con tristeza, con pesar. Apoyamos en todos los sentidos a los que sirven en la misión de Dios, como lo hicieron los de Filipos con su equipo, con Pablo y su equipo. Les apoyaron, les recibieron, les hospedaron, les dieron también para que continuaran su viaje, y cuando supieron que estaban encarcelados, les ayudaron una vez más. Y la pregunta final, ¿somos un canal del amor de Dios? Como el apóstol Pablo. O sea, los filipenses se sintieron amados porque Pablo dice, Dios sabe que les amo. Y a veces no somos un canal del amor de Dios, somos un recipiente. Dios me ama y ahí se detiene. Deberíamos de ser un canal del amor de Dios. Y aquí terminamos con Filipenses 1, del 1 al 8.